Hola chicos, ¿cómo están? Los saludo desde mi casa y bueno, como hemos estado realizando ya, la idea es poder seguir adelante, viendo qué es lo que el Evangelio de Marcos tiene para ir contándonos. Y la historia de hoy se cuenta justo después de lo que veíamos la semana pasada, acerca de cómo Jesús alimentó a esos 5.000 hombres y sus familias. Ahora bien, los evangelios son una historia que ocurre a lo largo del tiempo. Nosotros en nuestras Biblias tenemos cuatro evangelios. Tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. Y estos cuatro evangelios nos dan a conocer la historia del tiempo de Jesús en el cual estuvo en esta tierra. Y quizás un poco antes. Algunos nos cuentan detalles de cómo Jesús iba a nacer, y pero el foco central de los cuatro evangelios es qué es lo que Jesús hizo, cómo llegó Jesús a la tierra, qué es lo que Jesús hizo y posteriormente, bueno, cómo murió y resucitó al final de su ministerio. Vemos cómo Jesús va trabajando en el tiempo, a lo largo del tiempo. Y podemos ver también el efecto que Jesús tiene en las personas. Como hemos estado haciendo, nosotros estamos viendo eh, puntualmente el Evangelio de Marcos. Y en esta oportunidad vamos a ver y pensar un poco en el efecto que tuvo Jesús desde el punto de vista de los discípulos. Entonces, bien, ¿quiénes son los discípulos? Marcos nos cuenta que por un lado hay pescadores. Jesús, cuando iba caminando a la orilla del mar, llama a cuatro pescadores a seguirle. Eso se encuentra en Marcos capítulo 1. Por otro lado, también sabemos que hay cobradores de impuestos. Cuando Jesús llama a Leví de la mesa de los tributos y él deja todo y lo sigue. Más adelante en Marcos 3 se nos cuenta cómo Jesús mismo personalmente escoge a 12 personas para que estuvieran con él, para que caminaran con él, para que aprendieran de él, para que pudieran ver de, primer, de primera fuente, para poder estar ahí donde las cosas que Jesús iba haciendo estaban pasando. Entonces los discípulos eran un grupo de personas que estaban verdaderamente cercanos a Jesús. Era como el círculo más íntimo de amigos con los que Jesús se relacionaba. Y era también quienes iban extendiendo un poco más lo que Jesús iba haciendo. Eran los que repartían la comida, los que anunciaban la libertad que Jesús venía a traer. Eran personas que eran comunes y corrientes, tenían trabajos tradicionales y preocupaciones y familias. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de vivenciar, de ver directamente todo lo que Jesús iba haciendo. Entonces los discípulos mismos, en este ir viendo lo que Jesús va haciendo, poco a poco iban siendo transformados también a través de esta interacción con Jesús. De tanto estar con Jesús, Jesús empezó a actuar en sus vidas. Entonces, a continuación, vamos a leer lo que nos dice Marcos, el capítulo 6. Inmediatamente después, Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y que comenzaran a cruzar el lago hacia Bethsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde, esa misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pues bien, esta historia viene seguido de la alimentación de los 5.000. La gente ya había sido alimentada y Jesús le pide a sus discípulos que
vayan al otro lado del lago, nuevamente. Los discípulos tendrían que cruzar el mar de Galilea, que era en realidad un lago, mientras Jesús se encontraba despidiendo a las personas que estaban todavía ahí. La misión de Jesús continuaba. Luego del maravilloso acto de alimentar a todo ese grupo de personas, el trabajo no podía quedar ahí, tenía que seguir avanzando, tenía que seguir recorriendo. El trabajo de Jesús no paraba nunca. Y eran los discípulos quienes eran los principales laboradores dentro de este trabajo. Jesús se queda despidiendo a las últimas personas y los discípulos parten rumbo a su nuevo destino, que sería Bethsaida. Podemos imaginar esta situación similar a lo que había pasado cuando cruzaron al otro lado del lago y fueron a la región de Gerasa. Ciertamente hay la expectativa de quizás qué los irá a encontrar, la expectativa de qué irá a pasar al otro lado. Y Jesús los envía, confiando en que ellos van a poder llegar sin problemas, mientras queda con la gente y posteriormente sube a las colinas para orar. Entonces, haciendo un pequeño recuento, Jesús envía a sus 12 discípulos a las regiones y la historia que veíamos antes de esto es que alimenta a los 5.000. Entonces manda a sus discípulos a cruzar este lago por su cuenta mientras él se quedaba atendiendo cosas acá. Y Marco nos dice que querían ir a Bethsaida, por acá. La misión continuaría al otro lado del lago. Y se nos presenta un problema. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, pues remaban con muchas fuerzas y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos, caminando sobre el agua. Su intención era pasar de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo, pero Jesús les habló de inmediato. Tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Ellos estaban totalmente asombrados, porque todavía no entendían el significado del milagro de los panes. Tenían el corazón demasiado endurecido para verlos. Los discípulos se encontraron con que remaban en contra el viento. Y si pensamos que ellos venían llegando de su viaje de predicar en las regiones aledañas, ciertamente tenían algo de cansancio acumulado. Y viéndose en medio de todo esto, se encuentran en la mitad del lago, muy cansados. Por otro lado, mientras Jesús veía lo que estaba pasando, él va a su encuentro. Los discípulos van remando contra el viento y Jesús va, probablemente para que ellos puedan verle, para que vean que él está con él, con ellos. Pero hay un problema y es que ellos al verlo pensaron que era un fantasma. Mal ahí, po. Jesús iba a pasar delante de ellos para darles ánimo, pero ellos al ver a esta persona, ellos al ver a Jesús, se confunden y piensan que es un fantasma. Y
Sin embargo, Jesús sube a la barca y les dice: tengan ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Y algo asombroso pasa, porque a lo que Jesús sube, el viento que se oponía se detiene. Y estaban totalmente impresionados. ¿Qué es esto de que Jesús camine sobre el agua? ¿Cómo es esto posible? Quizás algunos pensaban: ¿cómo es que no nos dimos cuenta? Pero Jesús estaba allí. Jesús los había visto en problemas y Jesús había querido ir hacia donde ellos se encontraban. Ellos se aterraron, pero al darse cuenta que era Jesús, quedaron impresionados y quizás un poco asustados también. Los discípulos habían sido testigos. Los discípulos, de cierta manera, miraban lo que Jesús hacía, miraban lo que Jesús enseñaba. De cierta manera, era como una escuela que Jesús tenía con ellos. Y los discípulos habían visto muchas cosas. Habían visto el poder de Jesús frente a frente. Habían sido testigos de cómo Jesús llevaba comida espiritual, comida física a las personas, atendía a las necesidades. Y sin embargo, luego de haber visto todo esto, los discípulos no entendían bien quién era Jesús. A pesar de ver las grandes cosas que Jesús hacía, los discípulos aún no entendían lo que estaba pasando. Y se aterran un poco al ver a Jesús. Pero Jesús los anima y los tranquiliza como un buen maestro. Ellos no entendían del todo lo que ocurría, pero Jesús seguiría trabajando en ellos. Acto seguido llegan a la otra orilla. Después de cruzar el lago, arribaron a Genesaret, llevaron la barca hasta la orilla y bajaron, y los habitantes reconocieron a Jesús enseguida y corrieron por toda la región, llevando a los enfermos en camillas hasta donde oían que él estaba. Por donde iba, fueran aldeas, ciudades o granjas, le llevaban enfermos a las plazas y le suplicaban que permitiera a los enfermos tocar el fleco de su túnica. Y todos los que tocaban a Jesús eran sanados. Aquí hubo muchos milagros. La gente vio a Jesús e inmediatamente reaccionó porque entendían que en Jesús había poder y que Jesús podía realizar grandes cosas. Y le llevaban de todos lados a los enfermos que habían, porque sabían que si tan solo tocaran un fleco de la túnica, ellos podrían ser sanos. Los habitantes de Genesaret acudieron rápidamente a encontrarse con Jesús. La misión seguía adelante. La escuela que Jesús estaba realizando con sus discípulos y con la gente seguía avanzando. La misión continuaba adelante y Jesús seguía trabajando en los corazones de las personas. Especialmente también seguía trabajando en los corazones de estos discípulos que estaban con él en su caminar. Y pues bien, Pablo en una de sus cartas nos dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir y para prepararnos a nosotros. Eso le dijo a Timoteo. ¿Qué es lo que este texto puede enseñarnos a nosotros hoy? En primer lugar, nos encontramos con los discípulos. Los discípulos eran personas comunes y corrientes, no eran superhéroes, no eran superhombres, eran personas que tenían su carácter y eran personas que
anhelaban poder caminar con Jesús. Entonces, si hay una relación, en cierta manera nosotros sí nos parecemos a este grupo de personas. Y este grupo de personas se encuentra por cosas de la vida en medio de una tormenta. ¿Existen en nosotros tormentas o vientos fuertes que a veces nos agiten, como ocurría en esta historia? Por otro lado, entendemos que Jesús no está ajeno a las tormentas de nuestra vida. Sentimos a veces que sencillamente no entendemos o no somos capaces de ver a Jesús en medio de las distintas situaciones. Porque estas son cosas normales a las cuales muchas veces nos vemos enfrentados. A lo largo de nuestra vida, de repente nos topamos con tormentas que nos sacuden. Pero en medio de eso, entendemos que Jesús está ahí, que Jesús sí se preocupa de eso. Muchas veces en la vida no entendemos qué es lo que Dios está haciendo. Y esa es una realidad de nuestra vida humana. Muchas veces no tenemos el panorama completo. Pero este pasaje, el pasaje de hoy nos enseña algunas cosas. En primer lugar, Jesús está pendiente. Jesús, al ver a sus discípulos, él vio que estaban pasando un problema. De la misma manera, Jesús hoy está pendiente de las situaciones que nos acomplejan. En segundo lugar, Él sí se preocupa de nuestras situaciones. Jesús, al ver esto que estaba pasando, tomó la iniciativa de ir en dirección hacia sus discípulos. Porque Jesús sí se preocupaba por cómo estaban ellos. Y de la misma forma Jesús se preocupa también de nosotros, de nuestros problemas hoy. Jesús está pendiente de nuestra vida y Él sí se preocupa de las cosas que nos acomplejan. Un tercer punto. Jesús verdaderamente tiene un poder extraordinario. Bastó su sola presencia para que el viento cesara y todo se hallara en calma nuevamente. Y nosotros en Él podemos encontrar verdaderamente una calma que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las situaciones difíciles. Jesús tiene ese poder de calmar las situaciones más complicadas en las que podamos vernos inmersos. Jesús tiene un poder extraordinario para intervenir en esas situaciones en las cuales vemos que todo está perdido. Y un último punto es que al igual que Jesús con sus discípulos, Él desea trabajar con nosotros, en nosotros, a pesar de nosotros no ser perfectos, a pesar de nosotros no entender todo. Él en su amor también quiere trabajar en nuestros corazones para ir día a día volviéndonos más parecidos a Él. Entonces, oremos. Amado Dios, gracias te damos por esta oportunidad de poder aprender de tu palabra, de poder descubrir en estos relatos más acerca de quién tú eres, Jesús. Es más acerca de lo que tú quieres con nosotros, Señor. Te quiero pedir por cada uno de los chicos que me está escuchando, Señor, que tú puedas trabajar en sus corazones, que tú puedas trabajar en todos nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a poder entender que aún en medio de las tormentas, tú tienes el poder de traer calma y paz, que aún en medio de nuestro cansancio, tú verdaderamente puedes dar nuevas fuerzas, Señor. Gracias, porque en tu amor escogiste trabajar con nosotros. Y te quiero pedir por cada uno de los que me estás escuchando, Señor, que tú puedas ser con cada uno de nosotros acompañándonos en nuestro día a día y ayudándonos y abriendo nuestros ojos para verte
en toda circunstancia. Te pedimos por la situación que estamos viviendo como país. Te pedimos que tú seas trayendo consuelo a las familias que se han visto afectadas por esta situación de la pandemia. Te rogamos por los que están en los hospitales, Señor, que tú puedes darles fuerzas. Te rogamos por quienes están trabajando por buscar una cura. Sé tú ayudándolos y fortaleciéndolos en todo momento. Y te rogamos por nuestras familias, Señor, también. Sé tú guardándonos y cuidándonos en cada circunstancia. Sé tú trayendo paz aún en medio de las dificultades. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Ahora bien, si vemos la historia en el mapa, teníamos la alimentación de los 5000. Jesús se encuentra en medio del mar, caminando con sus discípulos. Y después llegan a la región de Genezaret, donde muchos son sanados. Hay tantas cosas que Jesús ha ido haciendo y que Marcos nos ha ido contando. Y si se fijan, el mapa ya está lleno de estrellitas. Y aún queda mucha historia. La misión sigue adelante. Y es lo que seguiremos viendo en estas lecciones. Y bueno, hasta aquí llega la lección de hoy. Dios sea con cada uno de ustedes y hasta la próxima.